Pasamos al punto 9, ¿vale? Ok, punto 9. Y vamos a ver algo especial, donde la dificultad convierte las fallas en bendición. Así es, señores. Estamos viendo una parte de toda esta serie en tu propósito, que tienes que aprender a fallar porque todos fallamos. Así que tarde o temprano vas a fallar en grande. Sale, entonces rápidamente me voy directo al versículo. Dice Génesis 26:10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiéramos dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Entonces vamos a ver, hay dos puntos, que es que la dificultad te va a llevar a ver el alcance de tu error, tanto para bien o para mal. Y la dificultad te lleva a entender que tu error puede expandir el pecado o eliminarlo, ¿vale? Tanto para bien, tanto para mal son las fallas. Entonces este es un punto de poder y estamos en un podcast llamado Con Poder. Entonces esto es uno de los mensajes que hacen potencia. Vale, primero voy a empezar con un poquito de algo de mis anécdotas para enseñar lo que yo sabía. Fíjense, en mi juventud, parte de mi carrera universitaria, bueno, desde ahora sí que tenemos más responsabilidad en la secundaria. Por mucho tiempo yo viví en un entorno, crecí con una mentalidad de que una vez que fracasas, ahora sí que te afecta tanto que no se puede fracasar, nadie fracasa, todos debemos ser perfectos. Algo así era una forma pésimamente de pensar. ¿Por qué? Porque eso te da mucho miedo al fracaso y prácticamente es el fallo que tiene aquí Isaac. Isaac tuvo miedo al fracaso, pero ahorita toco el tema, sigo en mi anécdota. Entonces, buscando, en una mentalidad, buscando ser perfecto, porque una vez que fracasas, game over, ya no vuelves a entrar al juego, cosa que pues no es así, menos que estamos en las manos de Dios. Realmente todos estamos en las manos de Dios. Lo siento, aunque no seas hijo de Dios y si no recibes a Cristo en tu corazón, pues tu destino final no es el deseable. Así que si no sabes a dónde vas, si tú pereces hoy, si tú, como dicen en las redes, si tú llegas a pasar por una desvivisión, ok, entonces, y no sabes qué pasa después de ya no estar vivo, pues escríbeme, mándame mensajito ahí pues en YouTube o por la red que tú escuches este audio, o por la información de la persona que te lo haya pasado. Entonces escríbeme para asegurar tu vida eterna y realmente estés con Dios y no solamente en sus manos, porque no todo, como dijo Jesús, no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Unos no entrarán, al punto que dirán, no, hicimos esto en tu nombre y esto y acá y el otro, y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Vale, entonces hay que asegurar que si eres de los que va a entrar, que no te diga Dios, hey, yo no te conozco, sale, bye. Entonces, pues no. Entonces volvemos al punto de que ya siendo hijo de Dios, ¿qué debemos hacer en estos aspectos? ¿Qué debemos de pensar? ¿Qué pasa si yo peco? ¿Qué pasa si yo fracaso? Entonces yo platicando en mi entorno, pues era imperdonable, innombrable, casi. Era algo que cuando yo fallaba lo lamentaba. O sea, así es. Por eso generan una mentalidad perfeccionista que te lleva a exigirte mucho, ser duro, ser estricto,
pero también eso te lleva a fallar más fácilmente en ciertos tramos, que tienes que tener flexibilidad, que tienes que ser más inteligente para poder alcanzar mejores objetivos. Sí, porque cuando eres duro y exigente a veces agarras una rutina que te ayuda, que la constancia te va a ayudar a seguir creciendo, pero llegan puntos donde tú tienes que ir por diferentes directrices que te van a hacer alcanzar mejores objetivos o mayores metas. Entonces, un error grande en mi vida es algo que me impactó, fue que no pasé el examen de la Ateneo, una prepa de pues ahora sí que tenía renombre en ese tiempo. Creo que ya no, ya hay muchos colegios, ya eso fue hace más de 15 años, y me acuerdo bien cuánto, ahorita no voy a hacer cuentas, pero me afectó bastante. Y todo fue porque me faltaron 40 preguntas de contestar, casi todas mis preguntas estaban bien. Por poquito y yo podía entrar porque no tenía errores, pero me faltaron cerca de 40 preguntas. ¿Por qué? Porque yo no era una persona que tuviera una lectura muy rápida, era muy lento para leer en cuanto a análisis. Entonces mis análisis sí era de que tengo que leer despacio, que tengo que concentrarme, y no podía tener una lectura rápida. Tenía una esperancilla, ¿no? De que pues todas las preguntas estaban casi bien, o eran muy pocas que tenía mal, porque prácticamente la calificación total pues no me bajaba mucho, porque en esas preguntas la que tuvieras mal te bajaba más puntos. Entonces a mí me faltaron contestar. Entonces eso no te da puntos, pero no contestar no te baja, pero pues no te agrega. Entonces estuvo cañón, yo no pasé, y en mi entorno no fue nada, ¿cómo decirlo? No fue nada bueno a mi, ahora sí que emociones, mental, en el aspecto de primer golpe. Llega el golpe, no pasaste, fue un golpe fuerte, me quedé como que no puede ser, no me esperaba esto, no contaba con esto. O sea, yo debía pasar, yo debía entrar ahí. Dije, bueno, pues al menos sé que soy inteligente, solamente que mi fallo fue mi debilidad, fue mi lectura. Por lo tanto, tengo que mejorarla. Pero no hice nada para mejorarla. Cosa que está tremendamente mal. Entonces, después, ahí mismo, al finalizar, ahora sí que la prepa, ¿qué pasa? Que más bien al finalizar, no, más o menos en el último semestre iniciando, yo empiezo a leer mucho la Biblia. Y empiezo a tener una relación con Dios y a acercarme a Dios. O sea, no sé, hubo a mí un deseo de que yo necesito acercarme a Dios. De hecho pensaba, necesito tener una novia que me ayude a acercarme a Dios. Yo quiero acercarme a Dios. Y creció un hambre en mí de acercarme a Dios. No sabía qué hacer, solamente que ahora todos los días yo leía y oraba. Y no fue por este problema del examen, pero eso me ayudó mucho a mejorar mi lectura, ya que tenía un hábito de lectura diaria. Entonces me acerco más a Dios, llego a una iglesia otra vez, porque ya me había apartado en la prepa. Así digamos que una buena parte, casi como la mitad de la prepa, pues yo no iba a ninguna iglesia. Ya después me empezó a acercar, me empecé a discipular y a crecer espiritualmente. Ya más después, ya en carrera. Entonces el punto es de que se vuelve a presentar otra vez la misma. Es un examen muy parecido, la esencia es lo mismo. Otra vez se vuelve a presentar, ahora sí que la prueba que yo reprobé. Y ahora sí, véngase, quinto lugar. Sin embargo, todavía en este punto yo no me había convertido, digamos, en un estudioso
pastor o hacer estudios más técnicos. Sin embargo, todavía tenía esa mentalidad ¿cómo decirlo? De no fallar, sí, o sea, era muy precavido, buscando ser perfecto, cosa que pues, es imposible en manos humanas, lo cual genera mucho estrés y a veces hasta más fallas. Pero hubo muy buenas prácticas, pero porque ya estaba con Dios. Entonces, ya entrando a ahora sí que mi preparación teológica, aprendí mucho en la Biblia, voy haciendo muchos estudios. Llega un punto, poco tiempo después de ser pastor, o poquito antes, no recuerdo bien, de que aprendí varias cosas en cuanto al error. Y uno de ellos fue que un error, esta es una frase muy mía, un error no te define. Porque, como les digo, en mi entorno, un error era muy grave, tanto que pues la gente te veía bien mal, y cuando una persona que me tocó hablar con varios jóvenes hablaban conmigo en cuanto a su fallo, ya fallé en esto, estoy frito, game over, dame un balazo, casi así, en serio, sus actitudes eran así, porque eran muy graves, dices, es que es el dolor, no, sí estaba un entorno de perfección, tanto les digo, en todo el ámbito de mucha gente que me rodeaba, pensaban de la misma manera, un error era fatal, algo así, ¿no? Y no es cierto. Bueno, en ciertos aspectos, como una aerolínea, un error pues sí puede ser fatal. Acá realmente en las manos de Dios no lo es. Hay revanchas. Y pues yo tuve la mía en mi examen, ¿no? Pero en lo espiritual va a haber mucha guerra. Acuérdense que estamos viendo el estudio 5 de la vida de Isaac, que se llama Constancia para cumplir el propósito. Y tenía otros nombres, pero lo quise decir así porque necesitamos ser constantes aún con los errores. Por eso vemos esto, que para ser constantes hay que aprender a caer, hay que aprender a fallar. Y ya vimos dos o tres puntos importantes en cuanto al error. Pero ahora lo que vamos a ver está especial. Es cómo convertir ahora nuestro error en bendición. Y para eso, como vimos en lo anterior, que había que reflexionar en él, vamos a entender parte del error, qué es lo que me está afectando para mal y qué es lo que va a alcanzar para bien, para convertirlo en una bendición. Vamos a Romanos 8:28. Fíjense lo que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Así que hay varios errores graves en muchos héroes de la Biblia, y eso no los paró, eso no los definió. Si hay unos con castigo muy grave, muy doloroso, pero eso también los llevó a bendiciones muy grandes. Y uno de los casos es David, uno de mis mejores ejemplos de un héroe que desde todo tiene mucho que enseñar la vida de David. Como digo, desde que él era pastor de ovejas, llegó a ser rey. Ya siendo el rey, cuando todos salían a la guerra, no vamos a leer esto porque sería leer bastantísimo, porque son varios detalles en cuanto a qué pasó. Bueno, el error. Vamos a enfocarnos primero que nada, historia, el error. Está David, van todos a la guerra y él está flojeando, está en su palacio, se despierta tarde. Entonces, un día que no fue a la guerra, estando de flojo, se despierta tarde y ve en una plaza a una mujer muy atractiva bañándose. Inmediatamente mandó por ella. ¿Qué hace? Duerme con ella. Pasa el tiempo, esta mujer queda embarazada. Esta mujer, cuando sabe que está embarazada, se lo hace saber a David.
Entonces, error, adulterio, grave. ¿Por qué es grave? Por todo lo que conlleva, ya que estaba casada, él pues, tenía muchas mujeres como para andar buscando otro lado, además de que no fue a la guerra, no, o sea, no, en serio, estaba este cuate en este punto, pues en completa irresponsabilidad en todo aspecto, y siempre que hay mucho ocio y no nos enfocamos en las cosas de Dios, nos va a llevar al pecado, y en este caso un pecado grave. ¿Por qué? ¿Qué hace David una vez que peca y se da cuenta que está embarazada? Manda a traer al esposo. Entonces llega ahí, mándame a Urías. Quiero que me lo mandes, quiero saber cosas ahí con él. Él era uno de los valientes de David, los que le ayudaron a tener el reino que tenía en este momento, y de los valientes que hacían cosas pues de renombre, cosas importantes, cosas de impacto. Y este hombre regresa de la guerra y cena con David, lo embriaga y se ve a dormir con tu esposa, queriendo David pues ahora sí que encubrir su pecado de que pues ellos duermen, y ya me limpio, ya que él se haga cargo y que no pase nada a la mujer. Entonces, total, pasa eso varias veces, de intentar que Urías duerma con su mujer, lo cual no hace, porque él dice, como yo, estando todo el pueblo de Dios allá en la guerra, como yo voy a estar durmiendo en mi cama, durmiendo con mi esposa, y cuando ellos están allá en campamentos? No sé, no es justo. Y pues era alguien éticamente honrado, alguien de excelencia, era un valiente, era de los grandes. Entonces, ¿qué hace David? Sumar al pecado, manda una carta, ahora sí que enviada por esta misma persona, Urías. Él llevaba, ahora sí que una carta donde venían las instrucciones de su muerte, porque le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que envíes a Urías al frente, a lo más recio de la batalla, donde pues vamos a morir, y esto y el otro. En total, el rey David, el corazón de Dios, que aquí no lo tenía nada bien perdido, ahora sí que planeó todo un asesinato. Esta persona, Urías, muere. Y una vez que muere y pasan los días de luto de la mujer, que es una costumbre, tradición hacer todo esto, muere David. Ahora sí que dice, pues venga, tráigamela para acá, y la va a tomar por mujer. Entonces se hace su esposa. Después de todo esto que ha hecho, Dios está completamente en desagrado a todas las acciones de David. Todo lo que hizo David, Dios dice que es perfecto, excepto esto. Siempre lo tiene ahí David es perfecto, y excepto que hizo esto. Vale, entonces pues David consuela a la mujer, la toma por mujer y todo, y cuando va a dar a luz el hijo, pues muere. Primer parte del castigo, ¿no? David entonces pues ya la consuela y todo. ¿Qué pasa? Que ahora sí que ya pasó el castigo. Ahora no es el castigo total para David, hay mucho más. Dios le dice que él lo hizo en el secreto, Dios va a revelar en público, para lo cual pues Dios lo castiga bien cañón, haciendo que su hijo, uno de sus hijos, se rebele contra él y duerma con varias mujeres. Entonces, ¿qué pasa? De que uno de sus hijos, para empezar, uno de sus hijos viola a una de sus hermanas. Después el hermano se venga y lo mata, y luego se va, y luego cuando viene se rebela contra David y le roba el reino, que el rey y todos los valientes tienen que salir, y mucha gente, digamos que del gobierno del reinado de David, ahora sí que se van, y se hace toda una guerra en contra del ejército, que al final muere
muere este hijo de David. O sea, son puros castigos de sangre que Dios le dijo: va a haber sangre en tu casa, va a haber muerte, va a haber... Todo pasa. Lo dijo en general, no para dar énfasis, solamente realmente hay un castigo. Entonces entendamos, ahorita lo vamos a ver en la aplicación, que hay un alcance del error. Otra forma de decirlo, hay consecuencias de nuestros pecados o nuestras fallas, ¿vale? Entonces, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no vale como pecado, pero si fallas en ese nivel, Dios tiene que hacer justicia a ese nivel. Y con David fue bien cañón varios tiempos, donde tuvo que estar huyendo pues de su hijo, y varios hijos por esta causa murieron, y está cañón. Ahora, hay un castigo, no se queda, y esto lo hago como un paréntesis porque no es el punto importante. ¿Qué es lo importante? Que una vez que falla, Dios manda a un profeta a regañar a David, a corregirlo. Y David, en vez de matar muchos reyes, cuando eran: tú hiciste esto mal, mátenlo por favor. David no. David entendía que Dios lo estaba regañando, que Dios estaba corrigiendo, y que él tenía que hacer cosas para cambiar eso, para ahora sí que dar cuentas de sus fallos. Ahora sí que había que humillarse ante Dios, pedir perdón. Todo lo hace David, y sigue David en la relación con Dios, nunca toca la relación, y él aceptó que tendría que haber ese castigo de sangre contra su casa, contra sus hijos, y ni modo, él lo tenía que aguantar. Pero ¿qué pasa dentro de todo este error? David ahora sí que dice: entiendo el error y me humillo delante de Dios, que Él me limpie, que Él castigue, es justo, y seguimos en una relación con Dios, y Dios es el rey aquí. Y eso hizo David en su error. Entonces, cuando David ya tiene arreglado las cosas, ahora sí que después de tiempo nace Salomón de esta mujer que prácticamente le quitó a uno de sus valientes. Entonces, de este pecado sale Salomón, hijo amado por Dios, que representa la paz, la amistad con Dios. Y de este Salomón es quien lleva a Israel al máximo poder, a su máximo estatus en todo aspecto, tanto socioeconómico, social, porque tenía buenas amistades y contactos con reyes que eran respetados y venían de todos lados para escuchar de su sabiduría. Este Salomón fue quien hizo que hubiera tanto oro, que no era apreciada la plata. Llevó a un nivel grande y construyó el templo de Dios. Entonces, así es, en nuestros fallos Dios puede usarlos para traer bendiciones gigantescas en su mano. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar todo esto a nuestra vida. Si nosotros fallamos, pues va a haber consecuencias, ¿no? La dificultad, siempre tendremos errores, pero esos errores tenemos que volver a enfrentarlos. Ahora sí que, como dicen, a enfrentar nuestros fantasmas para vencerlos. Vienen otra vez nuestros demonios de la antigüedad para poder vencerlos y tener victoria, y al tener victoria Dios los lleva a hacer que nuestro error se convierta en una super bendición. Entonces voy a abrir un punto de peligro. Fíjense, la dificultad te lleva a ver el alcance de tu error. ¿Qué alcance? Vamos a tocar el tema de Abraham. Abro el punto de peligro, que debemos entender que nuestros pecados por miedos y fallos pueden hacernos mucho mal a nosotros mismos. O sea, no nos percatamos a veces de la gravedad que nos va a dañar a nosotros mismos. Sin el cuidado de Dios, escuchen, sin el cuidado de Dios hay pecados donde Él nos protege, y si no nos protege, dolor
tremendo. ¿Por qué? Porque Él va a amortiguar las consecuencias para tener misericordia y no pagar el castigo completo. No pagamos lo que merecemos. Sí hay un castigo, pero no lo que merecemos. Como en el caso de Abraham. ¿Qué hace? Abraham falla, igual que Isaac. No dice es mi mujer, dice es mi hermana, poniendo ocasión de que cualquiera la tomara por mujer, al igual hizo Isaac. Y imagínense si Dios no hubiera amortiguado. Porque, ¿qué pasó con Abraham? Él dice es mi hermana, inmediatamente Faraón se la lleva a su casa porque la quiere tomar por mujer. Entonces inmediatamente Dios le deja caer grandes plagas por haberse llevado a la mujer de Abraham, y en corto, ahora sí que Faraón la entrega, la regresa y le dice, ¿por qué haces eso? O sea, ¿por qué nos llevas a nosotros tener la posibilidad de pecar? Y el fallo es, Abraham, estás dejando que cualquiera pueda usar a tu mujer. Y ahí es donde, qué dolor tan grande tú mismo te estás causando por no confiar, por no tener fe en Dios. Gracias a Dios que en nuestros fallos Él tiene misericordia y Dios protege para evitar esas consecuencias. Muchas de las consecuencias, Dios es misericordioso y nos perdona por nuestros buenos corazones. Pero son fallos que dices, es un gran dolor que te vas a causar a ti mismo. No estás pensando las cosas que te vas a hacer a ti mismo, te estás prácticamente disparando el pie tú solo. Y dices, es que quiero salvar mi vida. Dios está cuidando tu vida. Y lo vemos donde bien hermoso Dios hace el cuidado, y tanto Faraón como el rey Abimelech dicen, tanto de Isaac como de Abraham, el que los toque se muere. Así, o sea, ya estás entendiendo, Abraham, ya estás entendiendo, Isaac, y lo aplicamos a nuestra vida. Ya podemos entender, en serio, ya podemos entender que Dios nos cuida a tal punto de que nadie nos toca o se muere. Así son los hijos de Dios, ¿vale? Entonces, ya seguimos con el punto. Vamos a ver los siguientes subpuntos. Entonces, ahora que ya cometiste el error, hay que repararlo y usarlo para transformarlo en bendición. ¿Cómo vamos a hacer esto? Para ayudar a muchos a que no hagan lo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces el subpunto pues, y la dificultad te lleva a entender que tu error expande el pecado, ¿vale? En este punto es de mucho cuidado. Como dije, el fallo, como el de Abraham, abre puertas para que gente haga o tenga la posibilidad de hacer pecados bien grandes, que al final de cuentas pues te estás dañando a ti. Porque si Faraón hubiera dormido con Sara, esposa de Abraham, imagínate el dolor para Abraham que él solo se causó por miedo. Entonces, gracias a Dios que Él nos cuida mucho de eso, pero las consecuencias de tus errores, muchas Dios las amortigua, pero que si no las va a amortiguar. Imagínate que estás mal con Dios y Dios te entrega, como ha hecho con otros, no es ahora sí que parte el tema, pero errores más grandes ya cuando han dejado a Dios, que Dios los entrega a que paguen todas las consecuencias de tus errores. Gravísimo. A lo que voy es que consecuencias, es decir, la dificultad te va a llevar a entender que tu error puede expandir mucho pecado en contra de ti. O sea, otros van a pecar contra ti porque tú estás buscándolo prácticamente. Pero algo que podemos también entender es que pues Dios nos va a cuidar y no va a permitir la mayor parte del tiempo en que paguemos
todo el sufrimiento que vamos a merecer por nuestro error, como el caso de Abraham, que inmediatamente Dios paró a Faraón, porque él dijo: es mi hermana, y le dio la ocasión a Faraón de pecar con Sara. Isaac pues hizo lo mismo, dando la facilidad que alguien más pudiera tomarla por mujer, por no decir la verdad, por el miedo, resultado de falta de fe en Dios. Aquí estamos fallando un poquito la relación con Dios, pero a cualquiera le puede pasar. Entonces, pero también por otro lado, una aplicación a nuestras vidas que vamos a ver es que cuando fallamos, al ver nuestro pecado, muchas más personas van a ver ese ejemplo y hacerlo. Y lo peligroso es que muchas veces es de que los discípulos hacen más de lo que nosotros ya hicimos. Por eso, padres que quieren cambiar a sus hijos, pero no cambian ellos, tengan por seguro que sus hijos van a hacer más, a menos que llegue un discipulador, una influencia externa que rompa la cadena que prácticamente está siendo el padre espiritual. Tu responsabilidad, si no, tus hijos van a hacer más pecado del que tú haces. Por un decir, tú te emborrachabas y te llevas a acabar 3 botellas de alcohol, bueno, tu hijo va a acabar con 5 botellas de alcohol. Tú llegaste a una cirrosis hepática horrible, él llega a cáncer que se extiende por todos los órganos. Si me explico, es un ejemplo, no estoy hablando solo de un pecado, esto es para todo. Y para acabar con esto, y que es lo más hermoso de todo esto, por el contrario, es usar tu testimonio para ser de bendición y llevar a la gente que ha caído, y repito, no para alentar a que sigan el pecado y se expanda, sino enseñando las consecuencias de tu fallo y cómo por segunda, tercera o la oportunidad que Dios te haya dado, la prueba se repita y ahora sí la puedas, ahora sí que pasar, tener victoria. Entonces, después de esa victoria van a venir mucha bendición hasta que sobreabunde. Ahora sí que puedes enseñar, sabes que, mira, yo no confío en Dios, me pasó esto. Sin embargo, volvió la prueba y la volvió a fallar y fue peor. Y volvió a la prueba y la volvió a fallar y fue peor. Pero una vez que entendí lo que te estoy diciendo, y este es el poder de hacer un consejo de lo que tú has vivido. Una vez que tuve victoria en esto, Dios me bendijo tremendamente y me llevó de gloria en gloria y de felicidad, con un gozo abundante al hacer al 100% lo correcto. Entonces vas a poder enseñar todo tu error, cómo lo repetiste, cómo lo venciste, mostrar el fallo y el precio que pagaste por cada fallo, y también lo más importante, cómo venciste y te vuelves en una bendición, porque Dios trae mucha bendición que sobreabunda tanto por lo que hiciste y luego por enseñarlo te conviertes en bendición para la gente que va a estar escuchándote, de cómo venciste después de 40 años en el desierto dando vueltas, cómo venciste tu prueba en la dificultad de tal forma que tu fallo se vuelve la mejor de las bendiciones. Amén, espero que sea de mucha bendición este punto. Pasamos al siguiente. Amén.